Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta y última sesión de los talleres sobre tenencia y gobernanza de la tierra, herramientas para la formalización de predios de entidades de derecho público. Para empezar esta sesión, pues queremos resaltar aquí que en estos 4 talleres hemos tenido la participación inicialmente pues de sociedad civil, de organizaciones de sociedad civil, de las áreas que están, digamos, enmarcadas dentro de los PEDET Montes de María y Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Sur de Bolívar. Y en este orden de ideas también nos están acompañando algunos funcionarios y representantes de la institucionalidad local de municipios que hacen parte de estos PEDET, en el caso incluso de Montes de María y de Sur de Bolívar, aquellos municipios donde se están implementando las oficinas municipales de tierras, también funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio. Y para nosotros es muy, muy importante porque a través de estos talleres y a través del interés y la participación de todas y todos ustedes hemos definitivamente reafirmado la importancia que tiene la formalización de la tierra a nivel de estas regiones y en general a nivel del país. Es muy importante la regularización y la formalización de la tierra para poder hacer efectivas las iniciativas que están consignadas o que han sido consignadas en los PEDET, especialmente en los pilares de educación, de salud, de reactivación económica y bueno, en general, en un país donde alrededor del 70% de la tierra está, digamos, su propiedad y su situación jurídica está en estado de informalidad, pues es definitivamente muy importante este tema de la formalización, pero sobre todo, y como lo hemos traído aquí en estos talleres, para el caso de las entidades de derecho público, pues que obviamente se convierten en esos espacios en los cuales se construyen o se goza de algunos espacios para el uso común de las comunidades y de las poblaciones. Entonces, supremamente importante y lo hemos venido viendo. Otro tema que queremos resaltar es que pues es definitivamente clave el enfoque y la planeación territorial. Nosotros estamos aquí mostrando una hoja de ruta, digamos que puede serles útil en este tema, pero digamos esa hoja de ruta debe ser adecuada, o mejor, el primer paso de esa hoja de ruta debe ser la lectura del territorio. Cada territorio tiene sus particularidades y en ese orden de ideas definitivamente esas particularidades deben ser tenidas en cuenta para hacer efectiva esta hoja de ruta. Decir, esa lectura inicial del territorio, esa lectura inicial del mapeo de actores y ese diagnóstico inicial de lo que hay, de lo que se necesita y de lo que se puede hacer y de con quién se cuenta para hacer lo que se tiene que hacer es supremamente importante. Y otro tema que queremos resaltar aquí también es el rol que ha tenido la FAO en el fortalecimiento de capacidades tanto de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, como de las instituciones, en este caso, pues de la Agencia Nacional de Tierras. Tenemos una alianza muy fuerte con la Agencia Nacional de Tierras para trabajar todos estos temas. También con las municipalidades, con algunas municipalidades que es pues también digamos como la célula administrativa territorial en la cual recae inicialmente toda esta gran responsabilidad. Y definitivamente en la sociedad civil. Muy importante, digamos, a partir de ese rol que se le entregó y que se le confió a la FAO como acompañante en el acuerdo de paz, especialmente en lo relativo al punto 1 de reforma rural integral, en todo lo que tiene que ver con PEDET, en todo lo que tiene que ver con los temas de tierras y en los planes y en el acompañamiento pues para la construcción y formulación de todos los planes sectoriales. Entonces, evidentemente tenemos ese rol muy, muy importante para estar aquí con ustedes en el día de hoy. Y lo que queremos también entregarles pues en el día de hoy es un resumen de la ruta, es trabajar con ustedes cómo en ese orden de ideas podemos recordar esa hoja de ruta, hacer un repaso de la hoja de ruta,
a través de una actividad didáctica que seguramente les va a encantar a ustedes. Es una hoja de ruta pregunta a través de la cual se van a divertir también o nos vamos a divertir. Vamos a tener también una lectura de respuestas del público, un espacio de retroalimentación de los casos y de profundización de esta hoja de ruta y finalmente vamos a tener unas conclusiones del evento. Entonces, pues nada, esperamos que esta última sesión además sea también el comienzo de un proceso que seguramente desde FAO estaremos tratando de apoyar y de implementar en algún momento con, digamos, tipo consultorio, por ejemplo, consultorio jurídico sobre estos temas de tierra. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, disfruten mucho esta sesión y al final, ya en la plenaria y en las conclusiones vamos a tener la oportunidad de entregar o de dejar unas tareas más bien para que este no sea el final de un ciclo de talleres, sino el comienzo de un proceso de articulación y de construcción más efectiva con todas y todos ustedes. Entonces, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Para las comunidades locales de un país biodiverso y complejo como Colombia, los bosques, la tierra y la pesca son fundamentales. Sus modos de vida están estrechamente relacionados con el uso y el manejo que dan a los recursos naturales del territorio donde habitan. Son estos, los territorios, los que garantizan a las comunidades la seguridad alimentaria, la identidad y el bienestar. Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza y el hambre en el marco del desarrollo sostenible, en 2012, el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO aprobó las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Las directrices voluntarias son un marco de referencia, una guía de principios y buenas prácticas para que gobiernos, sociedad civil, sector privado y academia puedan implementar para lograr una mejor gobernanza y asegurar los derechos legítimos de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Históricamente, algunas áreas protegidas de Colombia han tenido procesos de ocupación, uso y tenencia de tierra por causas estructurales. Así, de los 59 parques nacionales naturales de Colombia, 37 tienen identificados conflictos por uso, ocupación y tenencia, generando pérdida de los valores naturales y culturales de estos territorios y el deterioro de la calidad de vida de quienes dependen de ellos. Ante este panorama, en el 2015, con financiación de la Unión Europea e implementación por parte de FAO y WWF, se diseñó el proyecto Incorporación de Directrices de Gobernanza de la Tierra con las comunidades locales, habitantes de áreas protegidas y zonas de influencia, del que hacen parte ejecutores, socios institucionales y socios estratégicos, cuyas actividades iniciaron en el 2016. El proyecto se trabajó en 6 áreas protegidas y sus zonas de influencia, las cuales presentaban conflictos por uso, ocupación y tenencia, de forma que pudieran restaurar los derechos territoriales, incorporando las directrices de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra. A nivel global, la Unión Europea y la FAO tienen una alianza para la implementación de las directrices voluntarias para la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. En Colombia, esto se ha traducido en un proyecto en el terreno con varias comunidades, con los parques naturales y en varias regiones de Colombia, donde se ha buscado sentarnos alrededor de una mesa y discutir cómo queremos que se desarrolle ese territorio. La incorporación de las directrices de gobernanza es una oportunidad para tener un mayor relacionamiento con las diferentes comunidades locales que habitan o hacen uso o que dependen de las áreas protegidas. Son espacios que permiten fortalecer el diálogo, fortalecer la implementación de acciones de manejo y además generar un proceso de valoración social de las áreas que ayuda a su conservación. Para ello, se definieron 4 componentes como ejes de trabajo. Primero, promover el diálogo social para la solución de conflictos a través de mesas nacionales y locales de concertación. Segundo, identificar estrategias de superación de conflictos de gobernanza y tenencia de la tierra. Tercero, aportar a procesos de restitución de derechos territoriales de comunidades afro e indígenas en zonas de influencia de áreas protegidas. Cuarto, implementar una estrategia de comunicación.
Para promover el diálogo social, el proyecto realizó 30 espacios de diálogo a nivel local en los parques nacionales Sierra Nevada de Santa Marta, Nevado del Huila, El Cocuy, La Paya y Catatumbo Barí, y un espacio autónomo con organizaciones campesinas para la negociación del decreto de usos, ocupación y tenencia, UOT, con el gobierno. Construyó un documento de análisis jurídico de uso, ocupación y tenencia por parte de comunidades campesinas en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Generó 14 documentos construidos por el equipo técnico de la Delegación Campesina. Definió el árbol de problema para el diseño de la política pública usando la metodología ALOT. Y se conformaron 4 grupos temáticos de trabajo que aportaron elementos para el diagnóstico del SINAP. Por fin nosotros pudimos mirar los avances en la construcción de la política pública. Sabemos que en el nivel nacional las discusiones van avanzando y eso nos permitió pues también mirar otro panorama de cómo seguir de aquí en adelante ese trabajo. Paralelamente, se implementó una estrategia de comunicaciones de la Mesa de Concertación Nacional. Se promocionaron las directrices voluntarias sobre la gobernanza de la tierra. Se diseñó un plan de fortalecimiento de capacidades junto con WWF y la Universidad Javeriana. Se firmaron 69 acuerdos de voluntades. En cuanto a la identificación de estrategias de superación de conflictos de gobernanza y tenencia de la tierra, se avanzó en la verificación de información sobre caracterizaciones de los parques Sierra Nevada de Santa Marta y Nevado del Huila. Un documento con criterios de delimitación de las áreas de influencia de los parques naturales Nevado del Huila y Sierra Nevada de Santa Marta. Para el Catatumbo es muy importante, digamos que es un parque que ha sido difícil el conflicto que hay allí en la región, y ha sido un poco lento el desarrollo de este proyecto, pero nos llevamos muchas expectativas de que hay que seguir continuando trabajando con los campesinos, que sean unos verdaderos aliados a la conservación del área protegida, y es así como habría que seguir impulsando muchos procesos como la caracterización de límites, la caracterización de uso, ocupación y tenencia, y muchos proyectos que se pueden formular para la conservación del área primero y para el buen vivir de las comunidades. Otras estrategias incluyeron la construcción de perfiles de proyectos de desarrollo rural para los 5 parques naturales en donde trabajó el proyecto. La gestión de proyectos con donantes internacionales. La estructuración de 2 documentos de diagnóstico correspondientes a 11 municipios de influencia de los parques Nevado del Huila y Sierra Nevada de Santa Marta. Ha sido muy bueno y muchas oportunidades porque hay personas que tienen una posesión de 40, 50 años, sin embargo no tienen todavía el título. Y al estar participando en esos eventos, eso le permite saber cómo y qué deben hacer para poder tener su título y no tener el riesgo de que ese terreno, su tierra, se la vayan a dar a otra persona que no ha vivido ahí. De hecho, hay un fortalecimiento, hay legalidad. Y hay tranquilidad porque ya adquieren los derechos de un título. Igualmente, se validaron los diagnósticos de los 11 municipios de influencia de Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Nevado del Huila. Se produjeron 2 documentos con la síntesis de resultados de dichos talleres. En los talleres uno aprende muchas cosas que las debe poner en práctica si queremos que la región progrese. Esto es como un gana-gana. Si ponemos en práctica todas las cosas y llegamos a los acuerdos. El proyecto de nosotros es trabajar el café con el medio ambiente, que sembramos café, pero también sembramos árboles. Entonces, donde nosotros hacemos el cultivo,
Por el contrario, no causamos perjuicios, sino beneficios. Es importante escucharnos los unos a los otros para resolver los conflictos, porque la mejor arma para acabar con una guerra es el diálogo. WWF ha venido trabajando en el rol de facilitador, de asegurar y garantizar la participación de los diferentes actores en el diálogo. En la medida en que nosotros ayudamos a programar esas agendas que garantizan la participación, que incluyen los temas de intereses para las partes, que tiene unas herramientas metodológicas que ayudan, digamos, a que se discuta y se avance en lo que la mesa se ha propuesto. En esa medida, digamos, es que WWF está haciendo un aporte importante. Lo anterior permitió consolidar documentos con la caracterización y el análisis de instrumentos de planificación territorial, elementos claves para la resolución de conflictos en áreas protegidas. En cuanto al apoyo a procesos de restitución de derechos territoriales de comunidades afro e indígenas en zona de influencia de áreas protegidas, se logró la caracterización de afectaciones étnico-territoriales en 4 casos. La Unión Europea, a través de la FAO, lo que nos hizo fue prestar un apoyo económico para poder consolidar esos equipos interdisciplinarios y a través de estos recursos tan importantes lograr una presencia sostenible y permanente en los territorios de los respectivos grupos étnicos, de modo tal que pudiéramos llevar a cabo y a fin término el proceso de caracterización de sus afectaciones territoriales. Este proceso se realizó de forma concertada con las comunidades a través de espacios de diálogo que permitieron documentar los 4 casos con el análisis de las afectaciones étnico-territoriales de estas comunidades. Esta información se plasmó en 4 infografías que serán presentadas a jueces de restitución de tierras. Cuando este proyecto entra a trabajar la restitución de derechos territoriales y a incorporar las directrices de gobernanza, pues coinciden en un planteamiento básico que es cómo en comunidades locales o cómo en zonas con muchas complejidades y muchas dificultades se pueden hacer ejercicios de gobierno local, no solamente de las comunidades, sino con otros actores que están allí, que confluyen en el territorio, en función de la vida y de la mejor calidad de vida de las comunidades, pero también de la naturaleza y del ambiente que allí está y de esos ecosistemas. Estas actividades del proyecto estuvieron articuladas a una estrategia de comunicaciones que definió herramientas para cada una de las áreas protegidas del proyecto. Implementó un plan de medios. Desarrolló productos de comunicación según los contextos. Se participó en diversos eventos nacionales e internacionales. Se realizaron 8 talleres de capacitación en comunicación y conservación. Y se adaptaron y difundieron productos técnicos. Hoy el proyecto, Incorporación de Directrices de Gobernanza de la Tierra con las comunidades locales, habitantes de áreas protegidas y sus zonas de influencia, deja importantes aprendizajes para todos los sectores involucrados. Para el Parque El Cocuy, pues hemos avanzado con las mesas locales de uso, ocupación y tenencia. Hemos estado juiciosos, tanto los líderes campesinos como las instituciones, organizando y desarrollando estas mesas. También consideramos importante que las comunidades por sí solas se reúnan para trabajar su reglamento interno y que también puedan generar insumos para generar esa política pública. Durante su implementación, 3.030 personas conocieron sus derechos sobre uso y tenencia de la tierra, incrementando la gobernanza en estas áreas protegidas. A través de los espacios de diálogo, fueron capacitados 462 líderes y lideresas que participaron en la toma de decisiones.
23 organizaciones locales fueron fortalecidas en la resolución de conflictos y la generación de alternativas para mejorar la gobernanza local. 11 municipios en zonas de influencia de los Parques Nacionales Naturales, Sierra Nevada de Santa Marta y Nevado del Huila, cuentan hoy con lineamientos generales de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural. Como lecciones aprendidas positivas, yo destacaría el que hubo la posibilidad de unos escenarios de diálogo, espacios de diálogo entre las instituciones y las comunidades locales, la posibilidad de entender cuáles son sus preocupaciones y que ellas también pudieran visibilizar un poco cuáles son las limitaciones también de tipo no solamente misional desde las entidades, sino jurídicas. Poder también haberle facilitado a las comunidades unos asesores, unos apoyos de tipo técnico para revisar información y demás. Y también a nosotros como entidades pues nos permitió pensar como en soluciones más integrales, poder facilitar ese diálogo entre la institucionalidad como parques nacionales con Unidad de Restitución de Tierra, con UPRA, con organizaciones como WWF. En las lecciones aprendidas encontramos no solamente la aplicación de diferentes metodologías, cada territorio tiene su gobernanza, tiene sus tiempos, tiene sus acciones y esto requiere un esfuerzo y una diversidad en el contexto para poder implementar las acciones y ejecutar. Poder acceder a acciones conjuntas y complementarias que fortalecen el trabajo conjunto interinstitucional y de la comunidad campesina. La gobernanza de la tierra y de los recursos naturales se logra de forma sostenible cuando es inclusiva, es decir, cuando las comunidades participan y toman un rol en la decisión de lo que sucede en sus territorios. Y desde la Unión Europea como la FAO estamos convencidos que esta también es una forma para resolver conflictos, para encontrar espacios de diálogo. No cabe duda de que este ha sido un proyecto exitoso, un proyecto que genera muchos beneficios para todas estas comunidades, sean indígenas, campesinas, de todo tipo de productores, y imbuda en el gran tema de los servicios de ecosistema, los servicios ambientales. Estos principios son los pilares para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades locales y garantizar la conservación y manejo sostenible de los recursos. La gobernanza es un asunto de todos. Bueno, entonces, luego de haber visto nuestro video sobre directrices voluntarias de gobernanza, invitamos a Elkin, a Diego, Andrea y Sandra, por favor, para que abran sus cámaras. Gracias, Blanca. Buenos días a todas y a todos. Estamos muy complacidos de compartir hoy en esta cuarta sesión del taller. Va a ser una sesión que sin duda un poco distinta, esperamos que sea de su agrado. Y bueno, como dice Blanca, aquí estamos impulsando procesos, entonces esperamos que esta no sea un momento de cierre, sino que se pueda mantener la interlocución y que podamos, en la medida de todas las posibilidades, acompañarlos en algunas de las dudas que ustedes tienen. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sí, efectivamente esta será una sesión diferente, pero sabemos que va a ser una sesión que va a enriquecer lo que vimos las 3 sesiones que ya nos acompañaron. Entonces, pues bueno, les recuerdo, mi nombre es Yuri Andrea Ramírez, yo soy profesional catastral. Bueno, Diego, te doy paso para que charlemos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Casallas, yo soy biólogo, hago parte del componente ambiental. Esta sesión va a ser un poco diferente, va a ser mucho más animada. Estaremos, digamos, retomando un poco de lo que es la hoja de ruta, como ya bien lo decía Blanca. Y pues la invitación también es a que no perdamos contacto. Tenemos unas vías, digamos, a través del chat, tenemos unas vías a través del WhatsApp. Como igual lo decía Blanca, esto no termina aquí, la idea es que continuemos
y que lo valioso de este evento sea no solamente la información que nosotros estamos brindando, sino también lo que se puede hacer con las diferentes comunidades pues, a futuro. Muchas gracias a todos y a todas por participar el día de hoy en esta última sesión del taller. Definitivamente, y como lo mencionaba Blanca, para nosotras como coordinadoras territoriales de esta región tan hermosa que es el Caribe, pues es un placer haberlos acompañado durante estos días, y lo más importante es que estas herramientas queden en el territorio, que no se construyan en Bogotá, que no se construyan en oficinas en Bogotá y que no bajen a ser utilizadas por ustedes, que son quienes lo requieren. Entonces, desde la gestión territorial, desde las coordinaciones, pues estamos muy contentos, muy felices, y esperamos que se mantenga esta conexión, esta interlocución que hemos sostenido en estos talleres. Entonces, buen día para todos y aquí estamos súper atentos. Julie, gracias. Buenos días a todos. Vamos a proponerles un juego que nos permita repasar por cada uno de los temas que hemos abordado desde la primera sesión que tuvimos con todos ustedes. Para nosotros es un gusto poder haber compartido cada uno de los temas que fue preparado por este proyecto, cada una de las herramientas que preparó el proyecto en relación con temas de formalización y tenencia de la tierra en los territorios. En serio que disfrutamos mucho haber estado en estas 4 sesiones con ustedes. Yo soy Sandra Bermúdez, soy socióloga y soy la responsable en el proyecto de todos los temas asociados a fortalecimiento de capacidades de sociedad civil. Como ustedes saben, hoy, cada una de las veces anteriores que nos hemos encontrado, hay varios mecanismos para participar. Hoy la misma metodología del taller nos va a permitir participar de manera activa durante toda la sesión, pero también lo podemos hacer vía chat, lo podemos hacer a través del WhatsApp que fue abierto, lo podemos hacer abriendo nuestras cámaras y nuestros micrófonos para poder entablar una conversación permanente con ustedes. Bueno, iniciamos esta sesión con un recorrido por la hoja de ruta. Recordemos que la hoja de ruta tiene 3 etapas. En la etapa 1, que denominamos alistamiento territorial, donde está la focalización y construcción de acuerdos, la implementación de la metodología colaborativa que aplicamos en un caso en la sesión 2, la identificación predial y la práctica de pruebas. Esta identificación predial está relacionada a lo que hablábamos del levantamiento topográfico y la identificación de pruebas sociales en terreno. La identificación de la calidad jurídica del predio, revisión de restricciones y condicionantes, lo que nos contaba Elkin respecto a ese análisis jurídico y estas restricciones que veíamos en la sesión 1. Y termina el alistamiento con la definición de escenarios de formalización. Luego seguimos en la etapa 2, que es la conformación del expediente y la presentación de la solicitud. Está la verificación del expediente, que era esta lista de chequeo, y la radicación de la solicitud. Finalmente, la etapa 3 está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, en donde se encuentra inicialmente el estudio de la solicitud, la aceptación de la solicitud, va la etapa publicitaria y finalmente el trámite de posibles oposiciones. Estos tiempos no los contaba Elkin en la sesión pasada. Que es nuestro cuadrito, que ya nos hemos familiarizado con él, cuenta también la hoja de ruta y lo muestra en 3 momentos. Esto es importante para lo que vamos a realizar hoy, porque vamos a ver este mismo cuadro en la parte inferior de las diapositivas que vamos a ver, y nos va a mostrar en qué parte de la ruta nos encontramos en cada pregunta. Más adelante Diego les contará cómo va a funcionar esta estrategia de hoy, pero entonces la idea es que estos 3 momentos están identificados con diferentes colores: alistamiento territorial, conformación del expediente y trámite de formalización. Estas 3 etapas, A, B y C, y en cada etapa se encuentran los momentos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para el juego que viene a continuación, Diego. El día de hoy vamos a jugar nuestra versión de hoja de ruta de ¿Quién quiere ser millonario? Para ello, ustedes van a poder participar y votar a través del chat. Entonces, es muy importante que ustedes se mantengan activos, no salgan del Zoom, puedan ir a votar al link que les vamos a enviar y volver rápidamente.
Vamos a dar inicio entonces con una de las preguntas inicial como para hacer un entrenamiento y pues ahí vamos a ver las respuestas inmediatamente. Como podemos ver en la parte de abajo, igual que nos comentaba Andrea, tenemos pues esta hoja de ruta con una flecha roja. La flecha roja nos indica en qué etapa vamos a ir avanzando etapa por etapa, momento por momento. Y cada una de las preguntas va relacionada con lo que hemos aprendido. Entonces, para que tengamos, digamos, en cuenta no solamente la pregunta, sino esta barra de la parte de abajo que espero que todos puedan estar visualizando. Esto va a ser un poco al estilo pregunta al público. Recuerdan ustedes que había 3 opciones, ¿no? Llamada a un amigo, un 50-50 y una pregunta al público. Ustedes en este momento son el público y lo que van a hacer es entrar a votar. Les recuerdo, entran a votar a través del link que vamos a poner en el chat. Entran, votan y vuelven inmediatamente a la sala de Zoom. La pregunta 1, vamos a hacerla de ensayo. ¿Quiénes deben liderar el primer momento de la hoja de ruta denominado focalización y construcción de acuerdos? A, el alcalde o la alcaldesa, la gobernadora o el gobernador, o en su delegación la Secretaría de Planeación Departamental o Municipal. B, la fuerza pública. C, la comunidad. D, ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, entren al link y voten ya. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la gente. El 93.8% de las personas dice que es la respuesta A, el alcalde o la alcaldesa, los gobernadores y la delegación de la Secretaría de Planeación. Un 6.3% de las personas piensan que es la comunidad, nadie dice que es la fuerza pública y la opción D tampoco. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. La respuesta es la A, el alcalde, la alcaldesa, el gobernador o la gobernadora, la Secretaría de Planeación Departamental y Municipal. Entonces, esa respuesta es correcta. Bueno, pero entonces la pregunta importante acá y la explicación es el por qué. Bueno, compañeras y compañeros, la formalización y la seguridad jurídica sobre los predios, la gobernanza en general sobre la tierra es una obligación de todos. Pero sin duda son las autoridades legítimamente constituidas y los representantes de las entidades territoriales quienes tienen la obligación de liderar esto. Y tienen la obligación de liderarlo porque en sus planes de desarrollo, bueno, entre las funciones de las entidades territoriales se encuentran, por supuesto, la de promover el acceso, el goce, el disfrute de la población a bienes y servicios. Y sin duda alguna, como lo hemos visto acá, el proceso de formalización o de titulación de predios lo que permite es habilitar la inversión de recursos públicos. De modo que todas las autoridades deben promover la tenencia de la tierra, el acceso a bienes y servicios, deben promover la construcción de acuerdos. No significa esto que las organizaciones de la sociedad civil tengan o se eximan de la responsabilidad de promover actos de gobernanza, pero sin duda alguna la obligación se encuentra en cabeza de los primeros mandatarios. Este predio quedará en cabeza no del alcalde con nombre y apellido, sino de la entidad territorial o en su defecto de la AES municipal cuando se trate de una entidad de derecho público. De modo que esa es la respuesta. Muchas gracias, Diego. Gracias, Elkin. Entonces, vamos con la pregunta número 2. Si ustedes no están seguros de la respuesta o tienen serias dudas, no importa, voten por la que más crean. Lo importante es saber ustedes qué opinan. La pregunta 2 dice, el mapeo de actores, el diagnóstico de tenencia y la definición de criterios es importante porque A, acopia la información institucional y comunitaria. B, permite identificar la oferta pública, privada y de cooperación internacional existente en la zona. C, permite identificar necesidades de formalización en un territorio.
y D, todas las anteriores. Entonces, si no saben, voten de todas maneras. Pueden entrar al chat de Zoom y votar ahora. Correcto, pueden seguir votando. Aquí vamos viendo quién está votando. Dicen que el 52 cambia de las personas, dice que todas las anteriores, mientras que un 23.5 hablan de identificar necesidades de formalización en el territorio. Y únicamente un 11.8 en cada uno de los casos habla de la opción A y la opción B, copiar información institucional comunitaria y identificar la oferta pública y de cooperación internacional. ¿Cuál es la respuesta adecuada? La respuesta adecuada es D, todas las anteriores. Hemos acertado, un 53% de las personas acertaron. Entonces, la pregunta importante aquí es ¿por qué? Gracias, Diego. Efectivamente, como votó el público, la respuesta correcta es de todas las anteriores. Es decir, que en esta fase de alistamiento, el mapeo de actores, el diagnóstico de la situación de tenencia de la tierra en un territorio y la definición de los criterios es importante en la medida en que nos permite a todos acopiar información, 1, institucional, 2, información que tiene la comunidad, que produce la comunidad. Nos permite de entrada identificar qué oferta pública, es decir, qué oferta institucional tenemos para abordar los temas de tenencia, qué oferta privada también puede llegar a ver en un territorio para abordar estos temas o la oferta también de la cooperación internacional, y nos permite a todos identificar qué necesidades puntuales de formalización tenemos. Es decir, que en este momento de alistamiento territorial, esta información que está puesta allí, que se acopia, nos permite tener un contexto determinado. Saber si tenemos o no el diagnóstico de tenencia, saber si tenemos o no unos criterios definidos específicos, saber si se ha trabajado el tema previamente, si se requiere un plan de trabajo nuevo, si ya hay un plan de trabajo que tenga que ser fortalecido. Es decir, nos va a permitir saber qué tenemos y qué no tenemos. Y nos va a permitir de entrada saber cuál es la necesidad para más adelante poder tener un caso específico, y nos permite de entrada, como veíamos inicialmente en la pregunta número 1, identificar quiénes son los actores y quién tiene competencias en qué, quién tiene responsabilidades en un tema específico. Perfecto, entonces ya queda muy claro por qué era la respuesta de todas las anteriores. Vamos a la pregunta número 3. El procedimiento denominado localización preliminar, que se realiza mediante la toma de coordenadas con un smartphone o un teléfono inteligente sobre una plataforma de Google Maps, hace las veces de levantamiento topográfico que formará parte del expediente de formalización. A. Esto que dijimos es verdadero. B. Solamente con celulares Huawei. C. Lo que dijimos es falso. Y D. Solamente utilizando celulares Nokia 1100. Bueno, tenemos ya algunas personas que han participado, han votado, y pues esto está reñido. Vemos que un 47% de las personas dicen que es falso y un 52,4% dicen que es verdadero. Esto es prácticamente mitad y mitad. La respuesta es C, falso. Entonces, André nos va a contar por qué es falso. Es importante siempre traer esta pregunta, por eso somos tan incisivos con el tema, porque aunque nosotros explicamos en que la metodología colaborativa se apoya con celulares, siempre dejamos claro que el procedimiento, el levantamiento topográfico que lo hace un tecnólogo en topografía, un profesional, ingeniero topográfico o tecnólogo en topografía, es el procedimiento que es avalado por la Agencia Nacional de Tierras. El ejercicio que hacemos con el celular
es una identificación aproximada que le permite a quienes están del otro lado, por ejemplo, en el caso de nosotros, hacer un análisis del predio para determinar una teoría del caso. La teoría del caso que después veremos si finalmente es la teoría del caso que queda para el predio. Entonces, recordemos, el levantamiento topográfico se hace con GPS de precisión. Estos ejercicios que se hacen con celulares, sea cual sea la marca, el modelo, son una aproximación que nos permite saber dónde está para que hagamos un análisis preliminar, pero de ninguna manera reemplaza el levantamiento topográfico. Aquí la imagen, recordemos que ese expediente debe ir con estos anexos, como los datos que les comentamos que llamamos crudo, RINEX, la cartera de campo, los cálculos que generan el plano. Entonces, con el celular estos datos no los obtendríamos. Entonces, si bien aunque allí estaba un 50-50 casi, por eso es que hacemos este ejercicio, para que las dudas que queden sean aclaradas en esta sesión. Ok, muchas gracias, Andrea. Entonces, eso quiere decir que la respuesta es falsa. Estuvimos un 50-50 casi, pero de todas maneras no fue correcta el resultado final. Este tema es muy importante reiterarlo, sobre todo por la respuesta, porque como estuvo tan reñida, y es que reiterar que, como señala Andrea, si bien es un insumo que se recogen, como otra serie de insumos que se recogen en este ejercicio de metodología colaborativa, no reemplaza el levantamiento topográfico. Es decir, toca hacer levantamiento topográfico sí o sí, no hay nada que lo reemplace. Solo reiterar eso. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, Diego. Pregunta número 4. La metodología colaborativa permite: A. Visibilizar y fortalecer las estrategias de gobernanza de la tierra instaladas en el territorio. B. El trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil, mejorando la seguridad jurídica y la gestión de los recursos públicos. C. El reconocimiento de los roles de las organizaciones de la sociedad civil y las obligaciones legales y constitucionales de las autoridades. Y D, todas las anteriores. Si no saben, entren a votar de todas maneras. Voten ahora. Bueno, la gente dicen que es D, todas las anteriores. Un 8.7% dice que hablan del trabajo conjunto con las autoridades y la sociedad civil. Muy bien, muy bien. En este caso, si todo el mundo estuvo de acuerdo, no estuvo tan reñido como la pregunta pasada. Como dijo Ana Linda, bravo. Bravo, porque todos estuvieron muy de acuerdo con la respuesta. Y efectivamente tiene que ver incluso con la pregunta anterior, que es lo que nos permite a nosotros usar la metodología colaborativa. Nos permite visibilizar, lo señalábamos también hace un rato, tener un contexto, mirar qué hay, qué no hay, qué se debe fortalecer, qué se debe visibilizar. Recordemos que en las presentaciones anteriores hablábamos de en los territorios hay ejercicios de gobernanza de la tierra que ya están instalados. Y esos ejercicios de gobernanza de la tierra que ya están instalados en el territorio, que lo hacen los actores del territorio, las comunidades campesinas, indígenas, las organizaciones sociales, los grupos de interés, las autoridades locales, toda la multiplicidad de actores que hay en el territorio, pues deben ser reconocidas, leídas, visibilizadas, fortalecidas en caso de que tengamos procesos de gobernanza que son débiles. Nos permite, entre todos, reconocer los roles que juegan unos y otros, saber cuáles son las obligaciones o cuáles son las competencias que tiene cada uno de nosotros. Cada actor juega un rol específico en el territorio. Recuerden ustedes que para eso levantamos mapa de actores y que después de tener toda esa información podemos avanzar en un trabajo conjunto entre todos, entre la sociedad civil, las autoridades locales, los privados, los medios de comunicación, de modo tal que los recursos y las herramientas que tengamos se puedan potenciar
y allí reiterar que en este caso específico de aplicación de la metodología colaborativa, es importante que tengan en cuenta esta herramienta que hemos promovido en el marco de este taller, que son las directrices voluntarias de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, porque estos lineamientos y estas recomendaciones nos proporcionan insumos y también nos guían hacia posibles caminos a seguir cuando hay que resolver conflictos en el territorio o asuntos vinculados a procesos de formalización y tenencia de la tierra. Correcto, Sandra, muchas gracias. Vamos con la pregunta 5 entonces. El título académico del profesional idóneo para realizar el levantamiento topográfico es A. Ingeniero topográfico. B. Ingeniero catastral. C. Tecnólogo o técnico en topografía. D. Las opciones A y C son correctas. Por favor, ingresen el chat ahora. Listo. Pues lo que tenemos acá, entonces la gente se fue por la opción D. Vamos a ver. La opción en este caso es... Para hacer una claridad, de pronto fue un tema ahí como de la ubicación de la respuesta. Entonces, como les contaba en la sesión pasada, de pronto un tema del juego, A y C son correctas. En efecto, el ingeniero topográfico... Un hacker, se nos metió un hacker, André. Sí. Nos hackearon. Hackearon el juego. Sí, pero estuvo súper bien, o sea, estuvo correcto. La primera de las respuestas que más tuvo porcentajes A y C, efectivamente el ingeniero topográfico y el tecnólogo o técnico en topografía, pero las otras, el ingeniero topográfico o sea, A o C, que también está bien. O sea, lo que estaría mal sería el ingeniero catastral, y no porque este profesional no haga estos procedimientos. Sé que hay ingenieros catastrales que hacen levantamientos topográficos, pero recordemos, es importante verificarlo cuando uno contrata la topografía, ¿sí? Sea para una formalización de un predio individual o cuando las entidades hacen esa contratación, porque aunque este alcance lo puede dar otro profesional, quien debe firmar debe cumplir con esas condiciones. Listo, Diego. André, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un ingeniero, no el ingeniero topográfico, si el ingeniero catastral, por ejemplo, si el ingeniero catastral es el que lo firma? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos? Cuando nosotros aportamos este plano y estos soportes a la Agencia Nacional de Tierras, pues nos van a invalidar el levantamiento. Les digo, si bien es cierto, pueden hacer el ejercicio con los equipos GPS, la ley 70 solo valida para estos procedimientos a los profesionales que ya identificamos. Entonces, también hacer una aclaración que hicimos en el taller que hicimos en Putumayo, para otros efectos como hay personas que necesitan un avalúo. Entonces para el avalúo comercial, para un trámite con una entidad bancaria, requieren un levantamiento topográfico. Los bancos no van a ser tan, como diríamos, o sea, van a exigir estos títulos que estamos diciendo acá. Entonces, para aclarar que el levantamiento topográfico del que hablamos es el que se cursa de formalización, que se tramita, en la Agencia Nacional de Tierras, y los trámites que se hagan también con el IGAC. Ellos dos tienen ese requisito. Puede que, como les decían las entidades financieras, un ingeniero catastral hace el avalúo y hace el levantamiento de un predio. Entonces, también para hacer esa segunda claridad, que es para estos procedimientos. La Ley 70 de 1979 reglamenta la profesión de topógrafo. Entonces, hasta la fecha, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi avalan los procedimientos que se indican de acuerdo a la Ley 70. ¿Qué quiere decir? Que respecto al profesional, que quien puede hacer el levantamiento topográfico y firmar a los planos es el topógrafo técnico o tecnólogo. Dependiendo del nivel técnico, hay técnico y tecnólogo con licencia de topógrafo vigente, que le expide el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Y por otro lado, el ingeniero topográfico, que ya cuenta con matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Entonces, son estos perfiles los que pueden hacer, los que están avalados para realizar el levantamiento y para firmar los planos. La entidad pues pide, aparte del plano firmado, la copia de la licencia o la tarjeta profesional.
Entonces, pues lo que queremos con esta pregunta es que quede claro que aunque la topografía actualmente la puede hacer un geógrafo, un ingeniero catastral, digo porque tiene conocimiento en la materia, ¿cierto? Los procedimientos que pide la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico deben ser realizados por estos profesionales. ¿Y cómo lo verifica? A través de tanto la licencia como la matrícula, dependiendo del caso. Y también decía que respecto al ingeniero catastral, geógrafo o ingenieros civiles que también hacen topografía, o sea, hacen procesos de topografía, tienen conocimiento del tema y los realizan, estos profesionales no están avalados para la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico, pero en algunos levantamientos topográficos de otros tipo de intereses como los que se hace para entidades bancarias, que lo hacen regularmente para avalúos y temas financieros u otros levantamientos o para otros fines, los pueden hacer, no tienen esos requisitos. La entidad financiera no está pegada a esta ley, porque de pronto los levantamientos, por ejemplo, para avalúos no son necesarios que sean con equipos de precisión submétrica. Entonces, lo decimos también porque sabemos que en algunas alcaldías o en algunas gobernaciones hacen procesos de topografía masivo y cuando terminan los procesos y van a la Agencia Nacional de Tierras a radicar, pues o el topógrafo no era topógrafo titulado o era un ingeniero civil el que firmó. Entonces, pues, antes de realizar todo esto y llegar aquí a la Agencia Nacional de Tierras, donde ya creemos que tenemos todos los documentos, antes de realizar la topografía, verificar esto, que quien nos va a hacer el trabajo tenga su licencia o su matrícula profesional y que tampoco tenga antecedentes, ¿no? Eso también lo podemos revisar. Esa aclaración un poco más amplia para cerrar, ahí volvemos a la pregunta. André, y adicionalmente es que esto es un requisito indispensable, de modo que si no tenemos el levantamiento topográfico debidamente suscrito, pues la solicitud va a ser inadmitida y tendrá que ser subsanada. Así es, Elkin. Entonces, sí, lo que les indicaba, que cuando radiquemos el proceso y en la Agencia Nacional de Tierras nos devuelvan, es un retroceso, porque volver a hacer el levantamiento topográfico es volver a la fase de alistamiento. Entonces, si ves, nos vamos a perder mucho tiempo, además recursos. Ya con esa claridad, vamos a la pregunta 6. La pregunta es, ¿qué acciones debe realizar la entidad territorial, ya sea del municipio, del distrito o del departamento, para identificar la calidad jurídica del predio focalizado? Las opciones son: A, comparar el levantamiento topográfico con la información del SNR, buscando antecedentes registrales del predio, o por el contrario, si es un baldío de la nación. B, realizar los estudios de títulos de los antecedentes registrales identificados. C, identificar los colindantes y rastrear la existencia de propiedad privada, dado que existieron presuntas donaciones. O D, todas las anteriores. Pueden ir a votar en el link o el vínculo que dejamos en el chat ahora. Bueno, pues vamos a ver cómo van el sondeo, cómo van las respuestas de la gente. Bueno, mucha gente más ha votado. Estamos hablando, pero se mantiene la tendencia. 82.9% dicen que es todas las anteriores. Correcto. Vamos a ver si esta respuesta era la correcta. Bien, la respuesta es D, todas las anteriores. Muy bien, la gente tiene razón, pero ¿por qué? Elkin, cuéntanos. Bueno, es todas las anteriores porque recuerden que finalmente esta propuesta metodológica, que es la hoja de ruta, lo que permite es acopiar documentación, pruebas
realizar de la manera más rigurosa el análisis sobre la calidad jurídica del predio. Entonces señalábamos como primera opción comparar el resultado del levantamiento topográfico, porque resulta que Andrea explicaba, cuando ya tenemos el levantamiento topográfico, sabemos con precisión y conforme a las normas y procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico y las normas administrativas, que ese predio está ubicado en la vereda tal, del corregimiento tal, del municipio tal, y que las coordenadas son tales. Entonces tenemos ya físicamente el predio ubicado. Y una vez consultamos en las plataformas que dispone la institucionalidad, por ejemplo el IGAC, siempre tendríamos que revisar si tiene algún folio de matrícula relacionado, porque eso nos va a permitir identificar la calidad jurídica. Pero también es importante, además de comparar el levantamiento topográfico con la información de la Superintendencia Notariado de Registro. Eso es lo que hay, como era tan largo lo abreviamos, pero eso significa Superintendencia Notariado de Registro, buscando los antecedentes registrales del predio. Recuerden, si tiene antecedente registral y no existe una falsa tradición, pues sabemos que es un predio de dominio ajeno, que es propiedad privada. Pero adicionalmente puede que exista la falsa tradición, puede que exista un predio que tiene un folio de matrícula inmobiliaria que se aperturó, pero que realmente no existe el antecedente como tal, porque se realizó un negocio jurídico inconcluso, o por ejemplo una sucesión, se inscribieron derechos sobre una venta de derechos sucesorales, o por ejemplo porque se abrió un folio de matrícula inmobiliaria sobre mejoras y no existe realmente el título, que en este caso es la resolución de la autoridad estatal competente. Pero también realizar los estudios de título, es muy importante realizar los estudios de título por lo que estaba señalando, para en efecto identificar que no exista una falsa tradición, y si existe una falsa tradición, pues que se acene. O por ejemplo identificar que el predio es de naturaleza baldío y en consecuencia los documentos privados, como suele ocurrir, donaciones, no son válidas. Entonces digamos ya sabríamos a dónde radicar la solicitud. Pero también porque cuando identificamos los colindantes, y a propósito esto tiene mucho que ver con la utilización de los equipos de medición como el GPS, porque es que no podemos afectar derechos de terceros. Si bien la tenencia es importante para habilitar la seguridad jurídica, es importante para habilitar los recursos públicos, la inversión de recursos públicos, esto debe ser garantizando los derechos de terceros, y es importante que se identifiquen los colindantes, que se rastrea la existencia de propiedad privada, dado que existieron presuntas donaciones. Ese es el motivo porque todas las anteriores deben ser acciones realizadas por la entidad territorial. Perfecto, Becky, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en la etapa 1, en el momento de calidad jurídica. Pueden ver eso en la barra de abajo. Vamos con la pregunta 7. Vamos al momento de definición del escenario. La pregunta es: para identificar la entidad que conocerá de la solicitud de formalización del predio, usted debe tener en cuenta: A, el resultado del levantamiento topográfico realizado; B, las pruebas testimoniales que se practicaron en terreno; C, el resultado del análisis de pruebas que establecen la naturaleza del predio, baldío, propiedad privada o bien fiscal patrimonial; D, los estudios de títulos realizados. Por favor, pueden entrar al vínculo y votar ahora. Bueno, ¿qué dice la gente? La gente dice que la respuesta es la C, el resultado de análisis de pruebas que establecen la naturaleza del predio, bien sea baldía, propiedad privada o bien fiscal patrimonial. Hay un porcentaje de la gente, un 16%, que habla de los estudios de títulos realizados, y un 6.5% que habla específicamente del resultado del levantamiento topográfico. Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Elkin, cuéntanos por qué la respuesta correcta es así. La mayoría respondió de manera acertada, y es correcta porque si bien el resultado del levantamiento o los estudios de títulos son sin duda alguna acciones que contribuyen a la identificación de la calidad jurídica del predio,
que es finalmente lo que requerimos para saber quién conoce la solicitud de formalización o titulación del predio. Cuando hablamos del resultado de análisis de pruebas es porque estamos analizando todos los anteriores, ¿cierto? Entonces ahí la CES establece que es resultado de análisis de pruebas que establecen la naturaleza del predio. Es porque finalmente la CES engloba a todos los anteriores, porque la CES incluye, por supuesto, analizar los resultados del levantamiento topográfico, tener en cuenta los estudios de título, pero mucho más allá de eso, es finalmente analizarlo de manera integral que me permita o que nos permita determinar cuál es la entidad que conocerá la solicitud de información. Por ejemplo, y ahí le dábamos con una pista, si es un predio de naturaleza baldía, o si es un predio de naturaleza privada, o si es un predio fiscal patrimonial, porque recuerden que, por ejemplo, si es un bien fiscal patrimonial, es posible que sea la misma entidad territorial, es decir, la alcaldía, el distrito, la gobernación, la que pueda concluir con el proceso de formalización de este predio. Entonces la respuesta es la C. Muy bien. Muchas gracias, Ekin. Correcto, en este caso la gente acertó. Vamos a continuar con la pregunta número 8. Para la conformación del expediente, antes de radicar la solicitud, son obligatorios los siguientes documentos. A. Plano físico y digital con estándares técnicos. B. Documento de prueba testimonial practicada. C. Acta de posesión del representante legal. D. Todas las anteriores. Si no saben, voten de todas formas ahora. Vamos a mirar entonces las respuestas de la pregunta 8. La gente dice un 85.7% de la gente dice que la respuesta es todas las anteriores. Vamos a ver si acertaron. La respuesta es la D, todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, la gente acerta. Bueno, recuerden que en la sesión 3, en la sesión 2, les mostramos como un listado de chequeo que es importante que ustedes tengan en cuenta, y ahí les íbamos señalando si es un predio baldío, tengan en cuenta esto, si es propiedad privada, tengan en cuenta esto, si es un predio fiscal patrimonial, propiamente dicho, pues tengan en cuenta esto. El levantamiento topográfico es una de ellas. Las pruebas que yo practico, recuerden que hablamos de pruebas testimoniales, recuerden que en Colombia hay libertad probatoria, pero sin duda alguna hay pruebas que siguen teniendo mucha valía. Bueno, claro, hay que hacer el análisis si son útiles, si son conducentes, si son pertinentes, pero sin duda alguna aquí la que señalaba de la prueba testimonial que se practicó también es una de ellas, y el acta de posesión del representante legal también sin duda alguna. Recuerden que en ese listado de chequeo advertíamos, por clasificarlo de alguna manera, como una documentación un poco más formal que está relacionada con la actitud de quien presenta la solicitud. Ahí está la representación legal. Recuerden que hablamos de la solicitud de formalización, el acta de posición, algunos conceptos que emite la Secretaría u otras entidades, la Secretaría de Planeación, como el uso, la ficha predial, los planos. Hablamos de pruebas sociales dependiendo del contexto. Recuerden que Sandra ha insistido mucho en tener un contexto que nos permita saber, digamos, cuál es la situación concreta de ese predio y esta zona, cartografía, líneas de tiempo, sobre historias de poblamiento. Todo eso es importante siempre que me permita que sean actas para probar lo que quiero, que prueben efectivamente lo que quiero, y que tengan mínimamente unas formalidades como quién lo hizo, dónde lo hizo, qué relación tiene con lo que yo quiero probar. Pero también recuerden que en ese listado de chequeo está el acuerdo, la gobernanza de la corporación correspondiente, por la cual se le brindan facultades a la entidad territorial. También recuerden que cuando dijimos que si teníamos el levantamiento topográfico ya podíamos hacer consultas a las entidades para identificar si existían restricciones o condicionantes, y bueno, y las consultas antecedentes registral del predio ante la Oficina de Instrumentos Públicos cuando se trata de bienes fiscales patrimoniales. De modo que la respuesta mayoritaria es la correcta, y siempre tengan muy presente ese listado de chequeo que les compartimos en las sesiones anteriores. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 9 es la siguiente. Cuando la calidad jurídica del predio que se focalizó para su formalización
es de naturaleza baldía, usted debe tener en cuenta para su radicación lo siguiente. A. Tener 2 juegos de expedientes con sus pruebas y radicar la solicitud con un juego del expediente ante la Secretaría de Planeación Departamental. B. Tener 2 juegos del expediente con sus pruebas, radicar la solicitud con un juego del expediente, pero ante la Agencia Nacional de Tierra. C. Contar con 2 juegos del expediente con sus pruebas respectivas y radicar la solicitud con un juego del expediente ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. O D. Tener 2 juegos del expediente con sus pruebas respectivas y radicar la solicitud con un juego del expediente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por favor, voten ahora. Bueno, muchas respuestas en este caso, pero puntualmente la gente se va con la opción B, Agencia Nacional de Tierra. Algunas personas opinan que es la opción C, es Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y otras personas opinan que es la Secretaría de Planeación. Un 77% de la gente habla de la Agencia Nacional de Tierra. La respuesta correcta es B, Agencia Nacional de Tierra. Muy bien, es correcto. La gran mayoría identifica la Agencia Nacional de Tierra. Algunos identificaron el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y ahora Andrea puede reforzar por qué el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no. Y otros identificaron la Secretaría de Planeación. Pero muy bueno que se haya identificado, porque recuerden que los baldíos son predios que están en cabeza de la nación y solo pueden ser transferidos a los sujetos de ordenamiento territorial mediante un acto administrativo, es decir, mediante una resolución, la típica resolución que conocimos del INCORA, del INCODER y ahora de la Agencia Nacional de Tierra. Entonces, no puede adquirirse los baldíos de la nación por un mecanismo distinto que no sea a través de un acto. Recuerde que vimos que es un acto complejo que se denomina adjudicación, se le adjudica a través de un acto administrativo, de modo que es la Agencia Nacional de Tierras, no es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Por qué, André, no es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? Elkin, porque el Instituto Geográfico es la entidad encargada de producir la cartografía básica en Colombia. Entonces, tiene todo este inventario, además de las características del suelo, para temas de agricultura, y también, pues, la tarea que más conocemos, que es elaborar el catastro nacional, que ahora, pues, con el catastro multipropósito existen unos gestores que están avalados para ello, pero las funciones básicas son esas. Entonces ellos son como esa entidad encargada de tener este inventario y actualizarlo, pero la formalización está en cabeza de la agencia. Perfecto. La titulación, en este caso, la titulación del baldío, del predio baldío, está en cabeza de la Agencia Nacional de Tierra y no es la Secretaría de Planeación departamental, pero muy bien. Ahí nos permite identificar el tema de las competencias, recordar el tema de la naturaleza, el tema de la transferencia del dominio cuando se trata de un predio de naturaleza baldía. Muy bien. Recuerdo que esta pregunta 9 corresponde a la etapa 2, la etapa al momento de solicitud. Vamos avanzando entonces con la siguiente pregunta, que es la pregunta 10. La entidad ante la cual se radica una solicitud de formalización de un predio de una entidad de derecho público puede pronunciarse de la siguiente manera. A. Aceptando la radicación de la solicitud de formalización mediante una resolución motivada que debe ser notificada a la entidad territorial solicitante. B. Guardando silencio frente a la solicitud de formalización. C. Negando la radicación de la solicitud de formalización mediante una resolución motivada que debe ser notificada a la entidad territorial y debe señalar el término para ser subsanada. D. Las respuestas A y C son correctas.
Pueden votar. Ya estamos en la tercera etapa de la hoja de ruta, en el momento de aceptación de la solicitud. La respuesta que más porcentaje tiene, 80.8% de las personas opinan que las respuestas A y C son correctas. Nadie dice que la respuesta B es correcta. Un 17% de la gente dice que aceptan la solicitud. Ya subió un 20%, la gente continúa votando. Y un porcentaje menor dice que niega la solicitud. Vamos a ver si la gente tiene razón con la respuesta D. La respuesta correcta es la respuesta D. La respuesta A y C son correctas. Muy bien, acertamos. Continuamos con nuestra buena racha. No nos hemos equivocado hasta ahora. Vamos a ver el porqué de esto, X. Es porque la administración debe pronunciarse siempre, no debe guardar silencio. Y debe pronunciarse haciendo un análisis que se denomina un análisis técnico preliminar que revisa fundamentalmente aspectos de orden técnico, es decir, catastrales. Si el levantamiento está ajustado, si en efecto se identificaron los colindantes, si cumplió con la metodología dispuesta por el IGAC, o en este caso por la Agencia Nacional de Tierras. Y también lo jurídico, digamos, cuál es la calidad jurídica del predio, si se hicieron los correspondientes análisis, estudios de títulos. Entonces, luego de ese análisis podrán admitir la solicitud y continuar con el trámite, que como ya lo vieron en la anterior sesión, se desprende una etapa publicitaria. Bueno, no me anticipo porque la siguiente pregunta tiene que ver con esto, pero se acepta y se continúa con el trámite, o si no, se le informa a la entidad territorial que la solicitud adolece de los requisitos para ser admitida y continuar con el trámite, y en consecuencia tendrá que ser subsanada, y para eso le fijo un término. Entonces, por eso la respuesta mayoritaria es la respuesta acertada. Vamos con la pregunta 11. Continuamos en la etapa 3. La pregunta es la siguiente. La inspección ocular adelantada por la ANT tiene como objetivo: A. Verificar el estado general del predio en cuanto a linderos, extensión, colindantes, ocupantes y realizar la recepción de las oposiciones. B. Realizar un segundo levantamiento topográfico que sustituya al primero. C. Revisar si el predio está cercado. D. Desalojar a las personas que se encuentran en el predio si estuviese habitado. Por favor, entren al link y voten ahora. Bueno, seguimos. Las respuestas, el 100% de las personas dicen que es A. Verificar el estado general del predio en cuanto a linderos, extensión, colindantes, ocupantes y realizar la inspección de las posibles oposiciones. Bueno, es la primera vez que tenemos un 100% de la gente que coincide, y la respuesta es la A, es correcto. Muy bien, entonces, Andrea, ¿puedes explicarnos por qué? Claro que sí, Diego. La inspección ocular que hace la Agencia Nacional de Tierras tiene varias intenciones. Después de hacer el levantamiento topográfico, pues sea por un particular o sea por la Agencia Nacional de Tierras, en los dos casos se hace esta inspección ocular que busca verificar el estado del predio en cuanto a los linderos, la extensión, colindantes, ocupantes, porque en el levantamiento topográfico, aunque hay un registro fotográfico, la entidad requiere ver si las condiciones no son las que están en el levantamiento o si han cambiado, porque hay levantamientos pues que la fecha de levantamiento mejor es lejana a la de la inspección, entonces puede que las condiciones iniciales hayan cambiado. También para verificar las oposiciones que hayan en territorio que
no se hayan podido registrar en el momento que se acopió el expediente. Entonces la entidad va a verificar esas oposiciones de territorio. Y esto se deja en constancia en un acta de visita, la cual es firmada pues por los interesados, también por los colindantes. Entonces esta inspección ocular no busca cambiar el levantamiento topográfico, pero sí se hace un procedimiento de topografía que se verifican también los linderos, quiere decir que también se verifica la precisión del levantamiento, o sea, temas técnicos para verificar que este levantamiento cumpla con las condiciones que habíamos comentado en la sesión pasada. Entonces, aunque no cambie el levantamiento topográfico, sí busca verificar también el procedimiento y los otros elementos que enlistamos allí. Perfecto, Andrea. Es la primera vez pues que tenemos una coincidencia de 100%. Creo que la gente entendió muy bien este punto. Y vamos con la última pregunta, la pregunta 12. El proceso de formalización de un predio de una entidad de derecho público, de naturaleza bien sea privada o al día, termina o culmina cuando A. Se notifica la resolución de formalización a la entidad territorial y luego dicha resolución se inscribe ante la Oficina de Instrumentos Públicos. B. Se notifica la resolución de formalización a la entidad territorial. C. Se realiza el levantamiento topográfico. D. Luego de la inspección ocular al predio. Vamos a ver qué dice el sondeo. Bueno, casi un 100%, un 97% de la gente se va por la opción A. Vamos a ver si esta respuesta es la correcta. La respuesta es la A. Termina cuando se notifica la resolución de formalización a la entidad territorial y luego dicha resolución se inscribe ante la Oficina de Instrumentos Públicos. La gente dio la respuesta correcta. Ahora, Elgin, cuéntanos por qué esta es la respuesta correcta. Es la respuesta correcta porque recuerden que todo este proceso de formalización o titulación se adelanta para garantizar la seguridad jurídica, para darle seguridad jurídica. Y recuerden que lo hemos señalado durante todo este taller, que la seguridad jurídica en Colombia, particularmente cuando se trata de baldíos, se adquiere mediante el reconocimiento a través de una resolución, de un acto administrativo motivado de parte de la autoridad competente, que es la Agencia Nacional de Tierras en este momento en Colombia, y luego ese acto administrativo debe ser inscrito ante la Oficina de Instrumentos Públicos, ante la Superintendencia Notarial de Registro, para que se consolide la propiedad. Entonces no es después del levantamiento topográfico, porque el levantamiento topográfico, recuerden que está en la etapa de alistamiento, en la primera etapa. No es de la inspección ocular, porque la inspección ocular es una actuación que realiza la Agencia Nacional de Tierras para cerciorarse o asegurar todas las actuaciones que Andrea les explicó. Entonces de este modo se consolida la propiedad y la transferencia del dominio de parte de la nación cuando se trata de predios de naturaleza baldío, o incluso también cuando se trata de predios de naturaleza privada. Siempre tendremos que concluir con la inscripción de ese acto administrativo ante las oficinas de instrumentos públicos que tienen jurisdicción. Correcto, Elgin. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar. Le doy un aplauso a Blanca. Adelante. Muy bien, yo creo que todas y todos hemos disfrutado mucho aprendiendo a través de este juego que nos ha traído a través de todas las fases y pasos de la ruta, de la hoja de ruta. Entonces, pues no, realmente desde el equipo lo que hemos querido es traer estos elementos y este fortalecimiento de una manera didáctica y novedosa para que todos y todas aprendamos y lo tengamos ahí como presente, porque a veces cuando uno se equivoca en las respuestas es cuando seguramente más le queda claro de cuál era la respuesta correcta. Vamos a continuar con la agenda que tenemos para el día de hoy. Después del tema de la actividad didáctica de la hoja de ruta, tenemos una lectura de respuestas del público.
Entonces, pues abrimos en este momento y vamos a trabajar este espacio para luego entrar ya a la retroalimentación del caso y una fase de profundización. Correcto, Blanca, sí. La idea en esta sección de preguntas es que si a alguien le quedó alguna duda, si alguien quiere levantar la mano y opinar, abrir micrófonos, alguna pregunta no la entendieron o algo así, entonces podemos abrir este espacio y Blanca ya les dará la palabra y todo este tema. Adelante, Luis Rafael. Muy buenos días, Luis Rafael Brito, presidente de la NUT en el departamento de La Guajira. De verdad felicitarlo, muy buena metodología, pero quería hacer como un aporte en el tema de la formalización. Quede claro pues, que la Agencia Nacional de Tierra es la máxima autoridad de tierra, pero en zona rural, y en la zona urbana es competencia de las alcaldías, de la personería. Era todo. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Por aquí tenemos, a ver, ¿quién más? Carlos Pérez Utria también tiene la manito levantada. Adelante, Carlos. Bueno, acá desde Soplaviento Bolívar, soy desde el dique, encantado por la metodología que se ha venido utilizando en el desarrollo de la temática por parte de la FAO y por parte del equipo de los formadores. La verdad que ha sido de gran aporte todos los conocimientos que nos han brindado. Pudimos despejar las dudas con esta metodología perfecta. Muchas gracias. También tenemos por aquí a Isidro Alarcón con la manito levantada. Buenos días para todos. Qué excelente capacitación y qué excelente conocimiento. Y más en estas regiones como el sur de Bolívar, tan complejas por el tema de territorio, por el tema de tierras, zona de ley segunda. Y ahí nos despejó muchas dudas y nos dieron muchas herramientas de qué hacer para ciertos territorios que no están en ley segunda, pero tienen dificultades para su formalización y su legalización. Ojalá los entes territoriales, los alcaldes, se apropien de esta situación y utilicemos estas herramientas. Y qué bueno sería que en cualquier evento que se diera de orden nacional, con la Agencia Nacional de Tierra, con las instituciones que tienen que ver con esto, nos tuvieran en cuenta a quienes estuvimos participando en este amplio y hermoso conocimiento para desde nuestra experiencia en el territorio y con esta capacitación podamos ayudar a resolver distintas dificultades que se puedan presentar en la región frente al tema de la tenencia de la tierra. Bueno, tenemos a Luis Albeniz Mestizo. Saludos desde el municipio de Caloto, el Cauca. Hago parte del equipo motor de los PEDET. Muy agradecido por el tema que ustedes nos han dado a conocer, teniendo en cuenta que en el municipio de Caloto, sobre todo al resguardo indígena de Huellas, se está realizando también el levantamiento topográfico al resguardo, y pues acá la agencia pues, de restitución de tierras estuvo haciendo un proceso. Entramos y conocí un poco más, pues no fundamental como se debería de tenerlo, ¿sí? Para eso habría que estudiar bastante, pero es muy importante pues que nos hayan dado la posibilidad y al equipo motor de los PEDET, del Alto Partida Norte del Cauca, a la cual hago parte, un conocimiento más. Muchas gracias a ustedes por ese espacio. A usted muchísimas gracias por participar. Bueno, por aquí tenemos algunas inquietudes en el chat. Por ejemplo, Rita Mindiola nos dice: la actividad súper excelente, sin embargo, me queda la duda de la pregunta donde la respuesta era aceptación o negar la solicitud. Entonces, ahorita para dar paso a que se haga una aclaración al respecto. También Melinda del Real nos dice excelente metodología. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí tenemos Sandra Noriega Arregocés. Dice, esta actividad me ha parecido excelente, nos refresca los conocimientos adquiridos durante todo el proceso. Entonces, bueno, tenemos en este momento la posibilidad de dar la aclaración que está pidiendo aquí nuestra asistente Rita Mindiola, por favor. Buena pregunta, Rita. Eso nos permite aclarar que, bueno, reiterar por un lado que la Agencia Nacional de Tierras realiza un análisis preliminar donde hace el énfasis en lo técnico, en lo catastral y lo jurídico, y no necesariamente esto implica que siempre la solicitud será aceptada. Si cumple con los requisitos, se acepta y se continúa con el trámite. Recuerden,
rápidamente que de la aceptación tiene que ser notificada a la entidad que solicitó, que hizo la solicitud, tendrá que ser publicitada, ¿cierto?, por medios masivos de comunicación, tendrá que ser comunicada a los colindantes a efectos de que sepan que en efecto ahí se está adelantando un proceso de formalización. Pero si no cumple con esos requisitos, pues la misma gente, bueno, y esto tiene que ser motivado, ¿no? Motivado se refiere que debe haber un análisis muy riguroso de esos requisitos y plasmarlo en el mismo acto administrativo, en la misma resolución. Y adicionalmente, si no cumple con los requisitos, entonces también será informado a la entidad solicitante para que pueda subsanarlo. Por ejemplo, en un caso que no se adjuntó el levantamiento topográfico, entonces no será objeto de aceptación y no habrá trámite, tendrá que ser subsanada. Por ejemplo, no se adjuntó una solicitud que realiza un municipio y el representante legal o la representante legal no consta el acta de posesión o las certificaciones sobre uso. Entonces, en ese acto administrativo, en esa resolución, se le informará a la entidad solicitante que debe subsanarlo. Y una vez se subsane dentro del término, se dará continuidad con el paso, con el trámite siguiente. Entonces, esa es la claridad que queremos hacer. Bueno, si dentro de los asistentes no tenemos en este momento ninguna otra aclaración u observación, entonces damos paso a Elkin para continuar con el punto siguiente. Entonces, bueno, ¿qué viene? Miren, este proyecto de gobernanza y paz y las coordinadoras en territorio de la FAO, sobre todo en el Caribe, que es donde está Blanca y Yuli, ha venido promoviendo esta hoja de ruta con 2 municipios focalizados, San Juan del Cesar y Puerto Guzmán en el Putumayo, San Juan del Cesar en La Guajira. Pero ¿qué viene? Queremos construir unas piezas que vamos a poner a disposición de ustedes para que las roten, para que las utilicen, para que se apropien. Lo que sigue entonces es que vamos a hacer unos consultorios jurídicos que están en 2 bloques. Un bloque inicialmente que vamos a hacer pregrabado, ¿cierto? En el que vamos a problematizar sobre las principales inquietudes que surgieron en este taller y también el taller que hicimos en el Putumayo. Tenemos que anunciarle además que a finales de enero vamos a realizar este mismo taller, bueno, con unos énfasis un poco más en temas étnicos en el Chocó y en el Meta. Entonces, estas inquietudes, estas reflexiones, las vamos a realizar en un consultorio jurídico que vamos a poner también a disposición de ustedes para que se apropien de él. Y bueno, van a ser piezas comunicativas, audios y demás que ustedes puedan consultar, identificar, compartir y que sean una herramienta más para este proceso de formalización de predios de entidades de derecho público. Ese consultorio jurídico, como señalé, tiene 2 bloques. Un bloque que es un programa de radio, ¿cierto? Pero, insisto, con piezas comunicativas muy flexibles, autónomas, que podríamos compartir perfectamente. Y allí vamos a problematizar sobre estos temas. Y el segundo bloque va a ser un consultorio jurídico en vivo. Entonces, ustedes también les vamos a compartir por este chat, si lo permiten, la dirección y los enlaces de los consultorios jurídicos para que ustedes se conecten y puedan participar. Estos productos, si bien estamos focalizando 2 municipios, son productos que tienen la pretensión de ser útiles en cualquier región del país. Muchísimas gracias, Elkin. Y bueno, en este momento también vamos a darle entrada a José Macareno. ¿Tienes la mano levantada? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, para darle los agradecimientos por esta gran oportunidad que nos han dado de identificar tantas aristas que tiene pues el tema de tierra y muy específicamente en Montes de María, donde realmente la problemática gira en torno a la tierra. De verdad, pues ha sido un gran aporte por parte de FAO y por parte de ese gran equipo para nuestros procesos y especialmente para el tema de zonas de reserva campesina, donde, bueno, Montes de María, como todos saben, es un territorio de bastantes aristas, bastantes complicaciones, complejo en todos los aspectos, y esto nos contribuye a
poder interactuar con agencias como la ANT y con los operadores que acá están. En estos momentos hay prácticamente 6 municipios haciendo trabajos en materia de barrido predial para catastros multipropósitos. Esa metodología es demasiado importante, diría yo. Lo único que me queda una preocupación, y es cómo hacer llegar toda esta información al resto de mis comunidades en esos 15 municipios donde tenemos esta cantidad de problemas, porque realmente estas dificultades de pandemia y las dificultades para la conectividad con esos municipios nos dificultan la cosa. Pero bueno, ahí haremos lo que se pueda, y ojalá que estas instituciones, que ustedes pues como institución nos puedan ayudar también a difundir esta información. De antemano, entonces, gracias a Blanca, gracias a todo el equipo por esa información. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, y bueno, muchísimas gracias a todas y todos los asistentes que se mantienen en este momento aquí en la sala. También vamos a darle entrada a Derly Aldana, la coordinadora de este proyecto de gobernanza y tenencia. Así que, por favor, adelante, Derly. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero comenzar por el final, es decir, por lo que dijo el compañero que me antecedió, y es darles las gracias en primer lugar a ustedes por su participación, por su constancia, porque sabemos que en estas épocas estar varias horas conectados cada 8 días no es sencillo, pero lo hicieron muy bien. Y lo hicieron muy bien en la participación, en las preguntas, en las respuestas, en el juego, en todo. También darle mi agradecimiento a este gran equipo de trabajo que tenemos aquí en FAO, tanto las coordinadoras territoriales, Yuli y Blanca, como Elkin, Sandra, Yuli Andrea, Diego y Laurita, que han estado ahí muy pendientes. Realmente las cosas se logran cuando también hay voluntad y cuando hay un equipo fuerte y técnicamente formado para hacerlo. Entonces, gracias al equipo. La intención que hemos tenido desde FAO y desde el proyecto de gobernanza y paz es justamente avanzar, aportar en esto que ustedes estaban mencionando, y es la tarea es muy grande, la complejidad también, el tema del uso, la ocupación, la tenencia de la tierra es el sustrato, es lo que subyace a las problemáticas más graves que tenemos en este país. Pero ejercicios como estos, nosotros en FAO estamos convencidos que nos pueden servir para que las comunidades, para que las autoridades locales se empoderen más, tengan más conciencia de lo que hay que hacer y cometan menos errores voluntaria o involuntariamente que los llevan luego a otros impactos negativos para ellos en su función pública, pero también a las comunidades en el logro de sus objetivos y en la garantía de sus derechos. Los ejercicios que hicimos de este taller, como los que ya han mencionado mis colegas, los vamos a seguir impulsando el otro año en la medida en que podamos y que la gente esté interesada. Sabemos que hay una limitación muy grande en términos de la brecha tecnológica y del acceso al Internet y al manejo de las herramientas tecnológicas. Para eso hemos pensado que los consultorios jurídicos de los que nos estaba hablando Elkin los pudiéramos difundir a través de emisoras comunitarias que tienen de alguna manera una mejor llegada a las comunidades, y mantener como la disposición y contarles que seguimos dispuestos a trabajar con ustedes, a resolver las dudas que puedan tener en estos procesos de legalización de derechos de tenencia, no solamente de entidades de derecho público, sino de las otras que se consideren. Y nuevamente agradecer, Blanca, la moderación que tú haces es muy buena, eso no lo negamos, así como las capacidades de Diego para liderar este juego de que quién quiere ser sabedor de derechos de tenencia y de directrices voluntarias de la gobernanza. Muchas gracias. Con estas palabras creo que ya estamos cerrando el taller. 4 sesiones que tuvimos. Nosotros quedamos muy complacidos con ustedes, con su participación, no solamente comunitaria, de las alcaldías, de las instituciones que estuvieron ahí. Y pues esperamos encontrarnos nuevamente el otro año y que el otro año también sea mucho mejor a nivel personal y laboral para todos nosotros. Muchísimas gracias a ti, Derly. Pues definitivamente este proyecto ha sido una maravilla porque realmente ha permitido llevar el conocimiento y el fortalecimiento de capacidades a la sociedad civil y creemos que dentro de las conclusiones de estos talleres es que la hoja de ruta convoca y moviliza a los actores del territorio en la construcción de la gobernanza del mismo, en particular frente a la regularización de la tierra y en este caso pues que nos ocupamos de los predios de entidades de derecho público.
se habilita pues la inversión pública, se incrementa la posibilidad de apoyos de la comunidad internacional en inversión privada también, se renueva el inventario de bienes inmuebles de las entidades territoriales para una mayor transparencia en la gestión pública, el carácter, digamos, instrumental, que es de una enorme utilidad en la materialización de la planeación participativa del territorio, como les mencionábamos inicialmente, este tiene que ser un enfoque territorial, cada territorio es totalmente distinto. Se contribuye a la implementación de las iniciativas plasmadas por la ciudadanía en los planes de acción para la transformación rural de los PEDET. Hay una apropiación e implementación también de los gobiernos territoriales, porque esto también es muy importante. De nada serviría una sociedad civil totalmente empoderada si no hay una institucionalidad también empoderada que pueda dar salida a toda la demanda de la sociedad civil. La aplicabilidad en otros contextos regionales y municipales y locales, dada los altos índices de informalidad en la tenencia de la tierra, que comienza pues por los predios de entidades de derecho público en el país, y eso ha frenado a muchas alcaldías y a muchas entidades o administraciones locales, ha frenado la inversión en el sector salud, en el sector educación y ahora pues obviamente en el tema productivo también, y obviamente el empoderamiento a las entidades territoriales y a la sociedad civil, a las comunidades, a los líderes en la construcción de nuevas y mejores realidades territoriales que finalmente nos van a llevar realmente a la construcción de la paz estable y duradera con la que tanto hemos venido soñando. Y recordarles que esto realmente no es el fin, esperamos que sea el comienzo de procesos a nivel territorial que podamos apoyar también. Recordarles que si bien es cierto, este espacio se planeó para el Caribe colombiano pensando en las zonas de Montes de María, de sur de Bolívar y también de Sierra Nevada, Serranía del Perijá. En este momento contamos aquí con la participación de muchísima gente, también de Arauca, del Cauca, de Caquetá, de otros departamentos, y eso realmente nos place porque la democratización del conocimiento y el empoderamiento de la sociedad civil es lo que realmente construye ciudadanía, construye paz y construye desarrollo. Muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo. Les invitamos aquí y bueno, colegas que están allí tomando las fotos, por favor, aprovechemos este momento tan emocionante. Me encanta ver todos estos rostros aquí que han estado súper atentos y divirtiéndose hoy jugando alrededor de la ruta para trabajar todo el tema de la tierra.